Es una realidad que la vida de casados es muy diferente a la vida durante el noviazgo. En cuanto llegan las responsabilidades, muchas parejas no están listas para afrontar dicha situación. Por ello es que con esto llegan los conflictos. En mi caso llevaba 5 años casado con Valeria. Teníamos una pequeña hija, la cual tenía apenas 2 años. Y en mi experiencia, cuando fui novio de Valeria, en aquellos años todo iba bien. Casi no peleábamos y nuestro noviazgo parecía ser perfecto. Pero también al haber caído completamente en la rutina, en la monotonía, ya no había cosas que nos pudieran emocionar. En la cama incluso, tanto Valeria como yo ya habíamos probado de todo. Y eso nos fue llevando a una vida íntima demasiado aburrida. En mi caso, una de las cosas que me sacaban de ese tormento en casa con Valeria era mi trabajo, pues en la fábrica donde trabajaba, tenía varios amigos y también algunas amigas. Seré honesto al decirles que hasta ese punto de mi vida, siempre le había sido leal a Valeria, aunque no por eso. No me había sentido atraído hacia otra mujer. Me mantuve muy fiel a los votos de matrimonio, pero también es de saberse que cuando el tentación se le mete a uno a la cabeza, es muy difícil sacárselo. Para mí, aquel tentación tenía nombre de mujer, una muy guapa y muy atractiva. Isabela se llamaba aquella dama. Era una compañera de trabajo. Ahí mismo en la fábrica. Constantemente platicábamos. Sabía de antemano que le gustaba a Isabela. Ella incluso directamente me lo había hecho saber. En un par de ocasiones. Porque como cada fin de semana, en ocasiones los compañeros organizaban fiestas. Isabela siempre me preguntaba que si iba a asistir. Y para el cumpleaños de mi amigo Carlos, exactamente me pidió lo mismo. Isabela se acercó a mí a la hora de la comida. Se sentó a un lado y empezamos a platicar. Después me lanzó la invitación. ¿Sabías que va a haber fiesta en la casa de Carlos? Ya me estoy yo alistando. ¿Y tú, Daniel? ¿Qué dices si vas a asistir o te pega tu señora? Me molestaba que Isabela me hiciera ese tipo de comentarios. Como tratando de suprimir mi masculinidad. Pero aún así, con la tentación que ella me representaba, tenía que negarme. ¿Sabes que no es que no me gusten esos ambientes, Isabela? Pero soy un hombre casado. Soy responsable y tengo un compromiso con mi esposa. Siento que esos temas no son para mí. No me veo siéndole falta de compromiso. No te mentiré, francamente la relación con ella no va bien. Pero eso no me da el derecho de empezar a andar de cabrón por aquí y por allá. Bien sabes que eres muy guapa, Isabela, que eres una mujer prácticamente irresistible ante los hombres. Pero en este caso, te voy a volver a quedar mal. De todas formas, a una mujer bonita como tú, tiene muchas opciones. Seguro encontrarás a alguien para pasarla bien. Isabela se sintió un poco mal. Con esa no sé cuántas veces la había ya rechazado. Pero también tenía mucho que ver el hecho de que Isabela era una mujer que no era muy seria. Se notaba que se divertía con más hombres y que cariño no le faltaba. Así que de eso no se iba a morir. Antes de despedirse, ante mi comentario, me respondió de una forma que lo tomé un poco a gracia. Ojalá y un día si te animes, Marco. Me dicen que sabes bailar muy bien y quiero comprobarlo. Pero bueno. No más ahí ten cuidado, que por andar de amargado y por dejar de salir con los amigos, no te vayan a salir telarañas allá abajo. Porque luego se te nota que tu mujer ya no te atiende bien. Me reí un poco. Isabela se alejó y se fue a sentar con sus amigas. Esa tarde al salir del trabajo, estaba empezando a llover y fui hacia el paradero del camión. Estando ahí, pues tuve la mala suerte de que empezó a llover y cuando el camión pasó, iba tan lleno de gente que no subió a nadie. Me tuve que esperar otra media hora para que llegara el siguiente camión y lamentablemente ocurrió lo mismo. Venía tan rápido y tan repleto, que tampoco se detuvo. Lo que sí pasó es que con la llanta nos salpicó completamente a quienes estábamos en el paradero. Me tuve que regresar caminando a casa. Más o menos eran unos 40 minutos y pues ahí voy. Todo empapado. La lluvia cada vez era más fuerte y finalmente después de un rato llegué a casa. Mi esposa Valeria era muy celosa y me tenía bien contado el tiempo. Por ello es que en esa ocasión, de inmediato por haber llegado tarde, se imaginó que quizá me había quedado con alguna mujer a platicar y me lo hizo saber con sus comentarios. ¿Por qué llegas tan tarde, Daniel? ¿Ya viste la hora que es? Últimamente has andado muy raro. No me vayas a salir con una de tus tonterías. Porque conmigo no vas a jugar. Traté de ignorar a mi esposa. Me subí, empecé a quitarme la ropa para bañarme. Pero en eso Valeria volvió a subir. Le dio coraje que no le hiciera caso. ¿Por qué te estás haciendo pendejo, Daniel? ¿Por qué no me contestas? ¿Dónde andabas o qué? ¿Por qué llegas tan misterioso a quitarte la ropa? No me digas que hueles a perfume de mujer de espíritu libre. A ver, préstamela, déjamela, abuelo. Aquello ya me pareció ridículo. Porque Valeria agarró mi ropa. Empezó a revisarla, a olerla, como buscando la evidencia de alguna traición amorosa.
No pude quedarme callado ante eso. Y le respondí ya muy molesto. Por favor, deja de decir estupideces, Valeria. Si supieras lo que batallé por venir aquí. Para que me recibas de esa forma. No más deberías verte. Pareces ridícula. Además, últimamente no sé qué te traes. Estás bien paranoica. Pero bueno. Ojalá y un día de verdad se me atraviese una buena muchacha. Para quitarme las ganas. Porque mírate, no más te la pasas quejándote de que según tú ando viendo otras viejas. Pero no más no haces nada por cuidarte. Cada día estás más gorda. Más fodonga. Ya ni siquiera te me antojas. Mejor deberías verte en el espejo. Para que te pongas las pilas. Y trates de ponerte bonita como antes lo eras. Pero deja tú el físico. Eso te lo aguanto. Tu carácter es horrible, Valeria. Cada día más insoportable. Valeria se encendió con ese comentario que le hice. Y no dudó en responderme con mucho coraje. Ah, mira, ya ves. Pues seguramente eso es lo que quieres. Porque no mejor agarras tus cosas y te largas. Salte, ándale, ve a buscar a ver qué te encuentras. Porque así como estás de panzón, no creo que alguien te quiera hacer jalón. No más, Khaled, te doy chance, porque hoy no quiero que te quedes aquí en la casa. No tengo ganas de ver tu cara de enojo. Porque no te largas con tu mami. Para que ella te aguante. Ya no pude más. Le dije a Valeria que agarraría algunas de mis cosas. Y que me iría unos días a casa de mi madre. Efectivamente era el único lugar al que podía ir. Valeria se encerró en el baño. Mientras la niña gritaba. Y ahí aproveché para irme. Me llevé una maleta improvisada. Me subí a una bicicleta que tenía en el patio. Y me fui directo a casa de mi madre. La lluvia ya había cesado. En el camino, me fui pensando en lo miserable que era mi vida. Ya no quería estar con Valeria. Sus celos obsesivos me estaban matando, estaban destruyendo nuestro matrimonio. Cuando llegué a casa de mi madre, le platiqué un poco de lo que había pasado. Tenía que hacerlo para poderle pedir permiso de quedarme con ella. De inmediato me instalé en el cuarto que siempre fue mío. Ya tenía ahí una cama, y algunas cosas que me pertenecían desde hace mucho tiempo. Estaba muy pensativo, y de pronto, me vinieron a la mente las palabras de Isabela, las cuales me invitaba a pasar un rato en la fiesta con ella. Me arme con acento agudo de valor. Me levanté, me metí a bañar, y después, me puse una buena ropa. Me perfumé, y le llamé a Isabela para preguntarle si sí iba a ir a la fiesta. Cuando me confirmó que sí, se puso muy alegre de saber que por fin podríamos pasar un rato para divertirnos. Llamé un taxi para que me llevara al lugar. Pues la fiesta de mi amigo Carlos no sería muy lejos. Me subí al taxi y ya iba en camino. Apagué mi celular. No quería que Valeria me molestara. Porque esa noche, de puro coraje, iba a ser un hombre libre. En cuanto llegué al lugar de la fiesta, aquel era un salón pequeño. Al entrar de inmediato, se sentía el golpe de la música. Habían contratado un sonido, y había cumbias, bachata, y todo tipo de ritmos para bailar. La gente ya estaba bien entrada. De inmediato saludé a mi amigo Carlos. Le di su abrazo de cumpleaños. Me dio pena no haber llevado regalo. Pero en fin, la idea era divertirme. En cuanto me vio, Isabela se acercó, y me lanzó un halago que me sonrojó. ¡Ay, pero qué guapo, Daniel! ¡Qué milagro que te dejaron salir de la jaula! No sabes cuánto me alegro. Porque tienes que bailar conmigo. De eso no te vas a salvar. Isabela era una morena de fuego. Tenía su cabello lacio, corto hasta el hombro. Se había maquillado muy bien. Llevaba unos tacones altos, unos jeans muy ajustados, una blusa pegadita, y una chamarra de cuero. Francamente, esa mujer era toda una tentación, la cual pretendía utilizar para desquitarme de todas las estupideces que mi esposa me decía. De inmediato le pedí a Isabela que fuéramos por un par de tragos. Estuvimos bailando, y así, se nos fue yendo canción tras canción, hasta que por fin se la solté. Tú sabes que no vengo muy a menudo a estos lugares, Isabela. De hecho, es la primera vez que salgo con ustedes. Por eso no sé si sea la última. Y me gustaría que la aprovecháramos bien. ¿Tú qué dices? ¿Te gustaría que fuéramos a seguir la fiesta solo tú y yo? Pues Isabela para nada se iba a negar. Y entonces, decidimos bailar una canción más. Y así, salimos de la fiesta sin que nadie nos viera. Tomamos un taxi, y nos fuimos a encerrar en un motel. Aquello era increíble. En el camino, ya me iba imaginando todo lo que iba a suceder. En cuanto llegamos, entramos a la habitación. Había un jacuzzi, y Isabela, sin pensarlo, empezó a quitarse la ropa. Puso una música provocativa, y empezó a hacerme un baile sensual. Casi se me salían los ojos. Isabela tenía un cuerpo tremendo. Era una diosa completa. Ni en sus más dulces sueños mi esposa hubiera podido tener un cuerpo así. Y lo mejor de todo, es que estaba a punto de disfrutármelo. Isabela se metería sensualmente al jacuzzi conmigo. Empezamos a beber, a besarnos, a acariciarnos por todas partes.
Aquel fue un momento bastante intenso. La adrenalina de estar realizando un acto prohibido. Un error en la vida contra mi matrimonio. Hacía que la sangre se me encendiera más y más. Y aquello me llevaría a tomar a Isabela. Y a hacerla mía. En cuanto lo hice, solo escuché un gemido, una expresión placentera que salió de su voz. Y a partir de ahí, nos dejamos llevar por aquel momento apasionante. Me sentía viviendo una aventura. Algo realmente incitante, porque aquella noche junto a Isabela, fue una de las mejores que recuerdo en mi vida. Sé que no debería decirlo, pero honestamente así fue. Al terminar, estábamos muy agotados. Fueron horas y horas de hacerlo. Y antes de quedarnos dormidos, Isabela me hizo un comentario. Vaya que ha valido la pena la espera, mi querido Daniel. Tantos años rogándote. Y mira, ya fuiste mío. Espero que con esto se te quite el miedo. Y que salgas conmigo más seguido. No importa que sea escondidas. Porque hasta eso entiendo que eres casado. A lo mejor no vas a ser completito para mí. Pero sí. Al menos de vez en cuando dame chance. Hay que darnos unas escapadas para quitarnos las ganas. Le di un beso después de aquello. La abracé, y nos quedamos dormidos. Al día siguiente era día de descanso. Así que nos levantamos un poco tarde. Y llevé a Isabela hasta su casa. De ahí me fui a casa de mi madre. Y me quedé dormido otro rato más. Se me había olvidado el coraje que sentía contra mi esposa. Me había desquitado bien y bonito. Y estaba muy contento. Era una experiencia completamente alucinante. El haber probado a otra mujer. El haber error en la vida. Y evidentemente esa no iba a ser la única ocasión. A los 3 días después de aquella fiesta, mi esposa me mandó un mensaje. Me pidió disculpas. Me hizo saber que su desconfianza no era justificable. Me pidió que regresara a casa. Porque tenía muchas ganas de verme. También mi hija. Con aquello no sabía qué pensar. Pues por una parte tenía responsabilidades en casa. Pero por otra las mieles que Isabela me ofrecía. Eran una tentación muy grande. Sabía que si era libre, aquello me convendría bastante. Aún así terminé siendo conmovido por las circunstancias. Esa misma tarde regresaría a mi casa. Y mi esposa Valeria andaba muy tranquila. Muy sumisa. Y me llenaba constantemente de atenciones. Me arrimaba una cerveza, un plato de comida. Me barría el lugar donde me sentaba. Es como si la hubieran cambiado por otra. Aquello no estaba tan mal. Pero lo malo es que en mi cabeza no dejaba de pensar en Isabela. Los días siguientes yo no podía aguantarme las ganas de ver a aquella mujer. Por eso es que un día le propuse que pidiéramos un día de descanso al mismo tiempo. Así en lugar de ir a trabajar, podíamos irnos a encerrar a algún lugar. Isabela de inmediato aceptó, y con esto, le dimos rienda suelta nuevamente a la pasión. Al amor. Tuvimos un desenfrenado encuentro, el cual disfruté aún más que el primero. Ya le estaba agarrando el modo al cuerpo de esa mujer. Y eso aumentó mucho el disfrute. Prácticamente Isabela y yo nos habíamos convertido en amantes. En cómplices de un error en la vida. Pero también, la realidad es que no había mucho tiempo o disposición para vernos. Por ello es que, a escondidas en la fábrica, dentro de los almacenes, a veces nos dábamos unas escapadas. Y nos dábamos amor rápidamente. Ustedes ya saben, un encuentro fugaz. Ingenuamente Isabela y yo pensábamos que todo aquello iba a quedar en secreto. Pero lamentablemente. Una compañera en una ocasión, al entrar a la bodega para recoger unos materiales, nos agarró en plena movida. Yo me encontraba detrás del cuerpo de Isabela, acercándose apasionadamente. Teníamos las ropas caídas al suelo. Y en cuanto aquella chica solo hizo un grito. Al voltear le pedimos que se callara. Que no dijera nada. La muchacha salió corriendo, y nosotros tras de ella. Para nuestra suerte aquella joven no habló. No dijo nada. O al menos, hasta ese momento, eso creímos. Le pedía a Isabela que fuéramos más discretos. Teníamos que buscar otros lugares. Otras alternativas. Y para esto, me inventé que teníamos horas extras en la fábrica. Eso le decía a Valeria, mi esposa. Como pretexto para poder tener intimidad con Isabela. Mientras tanto en mi casa. A Valeria parecía que ni por la mente le pasaba la idea de que la estaba engañando. Eso sí, estaba dejando mis señuelos. Por ejemplo, ya casi no teníamos intimidad. A veces de cualquier cosa. Me le ponía irritable. Me estaba convirtiendo en un monstruo. Pero hasta eso Valeria se mostraba muy sumisa. Ella seguía dándome sus atenciones. Se portaba extremadamente amable. Cosa que jamás antes ocurrió. Ni siquiera cuando éramos novios. Pero todo aquello. Con el tiempo, de ser una aventura completamente placentera, terminaría convirtiéndose en una extraña pesadilla. Esto se los comento porque una mañana, al despertarme, sentía un extraño dolor en mis testículos. Aquello me llevó a retorcerme. Y me quedé en el piso tirado cerca de 2 minutos. Valeria, muy alarmada, fue a atenderme. Y lo único que hizo fue estar ahí sentada conmigo,
viéndome, esperando para que se me pasara el dolor. Y así, poder ir a ver a un médico. Aquel sería el primer síntoma. Valeria insistió en que fuéramos al médico. Pero yo me negué. Porque tenía que ir a verme con Isabela. Me preparé, me fui al trabajo, y ya estando ahí, Isabela me había propuesto que si nos dábamos una escapada rápida a las bodegas. Porque aquel día, habían descansado a varias personas. Así que las posibilidades de que nos encontraran eran mínimas. Muy entusiasmado acepté, y pues ahí vamos. Pero ya estando bien entrados en la situación. De pronto cuando Isabela trató de manosear, se dio cuenta de que aquello no me respondía. Pero pues ¿qué te está pasando, Daniel? ¿Acaso ya no te gustó? Hoy andas muy aguadito, y esto me empieza a preocupar. A mí se me hace que ya se te está acabando el amor que sientes por mí. De verdad me sentía apenado. Preocupado, le eché con acento agudo la culpa a la adrenalina del momento. Y terminaríamos regresando a nuestras labores. Todo aquel día anduve muy callado. Estaba preocupado, porque ya eran dos cosas raras. En la mañana el dolor, y después aquello que no funcionaba. Mientras tanto supe que a Isabela le había dado coraje lo que sucedió. Por ello es que de inmediato se puso a vacilar y a coquetear con otro compañero. Me di cuenta que Isabela no tenía llenadera, que era una mujer para solo un rato. Por ello no me tenía que tomar en serio lo que estaba pasando. Pero aún así la seguía deseando. Porque Isabela era una bomba de fuego. Una de esas pocas mujeres que hacen que uno arda en pasión. Pero en fin. Muy confiado dejé que pasaran los días. Pero las cosas se fueron complicando. Porque el dolor en los testículos regresaba de pronto. Y también, las siguientes veces que traté de hacerlo con Isabela. Simplemente como hombre no estaba funcionando. A Isabela aquello le molestó. Me hizo saber que nuestros encuentros se habían acabado. Que le daba mucha vergüenza saber que ni siquiera era capaz de motivarme. Estaba muy apenado. No sabía lo que estaba pasando. Necesitaba comprobar si mi cuerpo estaba fallando o si era Isabela a la que ya no deseaba. Por ello es que una noche, me tomé unos tragos con mi esposa. Intenté seducirla, y extrañamente, aquello tampoco funcionó. A Valeria eso le hirvió la sangre y muy molesta me lo hizo saber. No sé qué te está pasando, Daniel. A mí se me hace que ya tienes otra. ¿No te parece extraño que hace mucho que no me haces el amor? Y de pronto que lo intentamos. Tu cosa esa ya ni siquiera funciona. A mí no me vengas con cosas. Tú te traes algo y lo voy a descubrir. Tuve que visitar a los médicos. Aquellos empezaron a hacerme varios estudios y me dijeron que todo andaba bien. Mi circulación sanguínea, mis niveles de testosterona, mi aparato en general se encontraba en buenas condiciones. Le adjudicaron todo al estrés. Quizá un poco al cansancio. Pero yo creo que aquello no era así. Se los digo porque fui notando con los días que mis genitales fueron perdiendo masa muscular. Como si se estuviera secando aquello. Y de pronto empezaba a oler muy mal. Tal y como si se estuviera podriendo. A los médicos eso los desconcertaba. Me dijeron que quizás había contraído alguna infección. Alguna enfermedad venérea. Pero por más antibióticos que me daban, la cosa no cambiaba. Cuando definitivamente perdí mi virilidad. Me sentía derrotado como hombre. Un fracasado. Y fue ahí donde un día Valeria llegó a la casa y me dijo que quería el divorcio. Sé perfectamente lo que te está pasando, Daniel. Y sabes. Sé que te lo mereces. Porque a mí no me haces pendeja. Desde hace tiempo sé que me estás engañando con una de tus compañeras del trabajo. Con esa mujer de espíritu libre de la tal Isabela. Pues por si no lo sabías. Tengo una amiga que trabaja ahí contigo. Y me ha estado contando todo lo que haces. Ella incluso los vio bien entrados en la acción. Así que ya mejor no lo niegues. Y también, por ello es que te pido que te vayas. Solamente te perdoné y me hice la pendeja. Para ver qué tantos huevos tenías para ocultarme esa situación. Pero mírate. Ahora veo que te faltan y bastantes. Y para prueba es lo que traes ahí abajo colgando. Lo traes todo seco. Por eso estás así. Seguramente es un castigo por andar de falta de compromiso. Pero bueno, ya estaremos viendo con el abogado cómo termina todo esto. Valeria salió de casa, muy enfadada. Me había vomitado toda su sustancia desconocida. Y de verdad me sorprendía su templanza. Porque conociéndola, para ella seguro fue muy difícil haber contenido toda aquella verdad. Al haberse ido Valeria de mi vida, mi situación empezó a caer. Mi familia, luego me corrieron del trabajo. Andaba sin un peso por la vida. Y me empezaba a sentir triste. Tuve que regresar a casa de mi madre. Y soportar así la idea. De que ya casi no me dejaban ver a mi hija. Terminé cayendo en cama. Ya no tenía dinero para tratamientos. Para pagar medicinas. Y mi madre al verme tan mal. Tuve que contarle de mi situación. Le di todos y cada uno de los detalles. Y bien dicen que la intuición de madre nunca falla. Porque rápido me preguntó si había notado un cambio en la actitud de Valeria.
Porque posiblemente ahí estaba la clave. Cuando le dije que sí, que Valeria había sido muy atenta, muy amorosa, mi madre fue cuando me dijo: aquí está, a mí se me hace que esta cabrona te estaba embrujando. Te ha de haber estado dando algo en la comida, o en la bebida. Por eso estás así. Terminaste cayendo redondito ante sus estupideces. Pero también, hijo, ya ni chingas, ¿quién te manda andar metiéndote con otras viejas? Cualquier mujer hubiéramos hecho lo mismo. Por eso tampoco culpo a tu esposa. Pero en fin, eres mi hijo y te tengo que cuidar. Pero vamos a ver. Tengo que buscar a alguien que nos pueda ayudar. Porque yo creo que esta mujer te metió magia oscura. Y debe de haber alguna forma para quitártela. Mi mamá se puso a investigar a dónde podía llevarme. Y después de varios días, terminamos acudiendo con una mujer. Aquella se trataba de una curandera, que una de sus primas le había recomendado. Supuestamente muy buena. En cuanto llegamos, me sentía débil. Había adelgazado. Tenía dolores por todo el cuerpo. Y sobre todo ahí, en donde más le duele a un hombre. Aquella señora me miró, y para ver cuánto daño había recibido, me pidió que me quitara la ropa. En cuanto empezó a observarme, hizo una expresión porque se llevó una sorpresa. Válgame Dios, muchacho. Pero mira nomás lo que te hicieron. Ya nomás te dejaron con el puro cuero. Pero pues también quién te manda andar de cabrón. Antes di que te salió barato. Porque en otra situación, tu esposa hubiera terminado con tu vida. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Aquella señora preparó una cubeta de metal con agua muy caliente. Le empezó a meter algunas hierbas, como preparando una especie de té. Aquella cubeta estaba sobre unos tabiques. Y debajo de estos, había muchos leños. El aroma de aquella infusión era muy agradable. Pero no lo era tanto. Un brebaje que me dio a beber. Ándele mi muchacho, tomes esto, y sin gestos, porque donde me lo vomite, yo ya no le ayudo. Tuve que tragarme aquello que sabía asqueroso. Tenía que hacer todo con tal de curarme. De tener una oportunidad más de volver a ser un hombre. Después de esto, la señora sumergió un trapo en aquella cubeta que contenía la infusión. Lo mojó muy bien, y así bien caliente. Empezó a mojarme todo el cuerpo. No más gritaba, porque aquello ardía bastante. Pero tenía que aguantarme. La mujer sabía lo que hacía. Con sus manos, la mujer tallaba mi cuerpo, tratando de hacer un ligero masaje. Y así, hacer que aquella infusión penetrara en mi piel. La mujer me tocó todo el cuerpo. Y cuando digo todo, era todo. Fue muy penoso de verdad. Pero mi desesperación me llevó a tener que aguantar todo aquello. La señora, cuando terminó, le pidió a una de sus ayudantes que le trajera un frasco con unas cápsulas especiales. La mujer me las entregó. Y me dijo que me tomara una antes de cada alimento. Era una hierba desconocida que no recuerdo su nombre. Me dijo que con aquello era muy seguro que me pusiera bien. Sin embargo, no era una garantía del todo de que así ocurriera. Aquella mujer, antes de irnos, me estuvo platicando de que mi esposa ya llevaba tiempo trabajándome. Efectivamente, ella sabía de mis traición amorosas desde mucho tiempo atrás. Por ello es que, a modo de consecuencia del destino, empezó a comportarse de una manera muy amable, muy sumisa, porque así, era más fácil que yo pudiera confiar en ella. Según las palabras de la mujer, en la bebida, en la comida, me estuvo poniendo algo, para que así, mi cuerpo se contaminara y por ende, mi masculinidad empezara a debilitarse. También me dijo que, por haber utilizado magia oscura, era muy probable que a Valeria le pasara algo. No era garantía de que así ocurriera. Hay leyes que a veces no se pueden romper. Ya estando en casa, empecé a tomar el tratamiento que la mujer me brindó. Lo tomé al pie de la letra durante varias semanas. De hecho, desde los primeros días, empecé a sentir cómo recuperé fuerzas. Cómo mi cuerpo empezaba a tener potencia nuevamente. Y también cómo me fui recuperando como hombre. Reconozco que no volví a ser el mismo. Hubo cierto daño que ya no se pudo recuperar. Pero créanme que entendí bastante bien la lección. Y hasta la fecha, nunca más me he metido en problemas. Agradezco mucho a esa mujer que me ayudó. Sin su solución, no estaría contándoles esto de una manera tranquila. Con el tiempo y con los años, me he vuelto a casar. Estoy haciendo una vida distinta. Una vida mejor. Mientras tanto, Valeria ha hecho también su vida con otros hombres. Pero ella no ha tenido suerte. Ha vivido muchos tormentos. En una ocasión, uno de sus esposos, incluso la agredió físicamente tan fuerte, que por poco y la mata. No sé si eso tenga que ver con el karma que Valeria va a pagar por lo que me hizo. Y de cierta manera entiendo por qué es que me echó esa magia oscura. Ella quería vengarse de algo muy malo que hice. Y francamente me siento culpable. No me enorgullece haber vivido esa experiencia, haber provocado el mal en mi matrimonio, y haber error en la vida de una traición amorosa. Pero la vida de Valeria ya no me interesa. Solo quiero estar cerca de mi hija, para guiarla,
para cuidarla y darle buenos valores. Hasta la fecha tampoco he vuelto a trabajar en una fábrica. Sé que en esos trabajos hay muchas tentaciones. Y aunque en la actualidad me digo ser muy fuerte, y de mucha fidelidad a mi actual mujer, sé que todas las personas tenemos un precio. Hay una tentación justo a la medida de nuestras debilidades. Así que si tú tienes un marido, o tienes una esposa en una fábrica, cuídala bastante bien. No vaya a ser por ahí que alguien le esté metiendo en la cabeza la dulce tentación de cometer el error en la vida de la infide.